Universidad Nacional Abierta y Distancia UNAP, presentada al ingeniero Óscar Eduardo San Clemente por la estudiante Angélica Patricia González Bernal, grupo 35839 de Bucaramanga 2014. El siguiente trabajo se realiza con base a los datos de la tabla 1, algunas características de un suelo de la región orinoquía colombiana. Localización Bichada, altitud metros sobre nivel del mar 350, temperatura promedio 27 grados centígrados, precipitación media anual en milímetros 1584, nivel freático muy profundo, tipo de drenaje natural bien drenado, material para integrar arcillas amarillas y rojas, uso actual ganadería y cultivos semestrales, pH 4,8, porcentaje de materia orgánica de 0,40 centímetros 6%, granulometría de 0,40 centímetros, arenas 10%, limos 45%, arcillas 40%. Con base a estos datos, dimos con el diagnóstico del problema, clasificación del suelo de bichada, suelos de orden oxisol, porque son de pH ácido, baja retención de humedad, alto contenido de óxido de hierro y aluminio, fertilidad nula, fijador de fosfatos. Clase de textura del suelo: es una textura muy fina, la cual se vuelve plástico pegajosa cuando se humedece, y de acuerdo a la granulometría y a la clasificación de suelos por textura según USTA, se determina que es un suelo arcilloso limoso, suelos arcillosos. Dentro de las propiedades químicas encontramos un pH de 4,8, que es muy fuertemente ácido, y un porcentaje de materia orgánica del suelo de 0,40 centímetros de 6%, lo cual determina que es muy elevado, ya que el porcentaje promedio es de 1 a 3%. Dicho análisis de datos tanto de propiedades físicas como de propiedades químicas nos permiten determinar que la posible contaminación de dichos suelos son hidrocarburos totales del petróleo, que estos son una mezcla muy compleja principalmente de hidrocarburos y compuestos con heteroelementos de azufre, nitrógeno u oxígeno y constituyentes metálicos. La clasificación de los hidrocarburos totales de petróleo son hidrocarburos saturados, hidrocarburos insaturados, aromáticos que se caracterizan por tener un grupo benceno funcional en alguno de sus ramificaciones, y otros compuestos como los ya mencionados como el azufre, el nitrógeno u oxígeno. Dentro de las propiedades encontramos la polaridad, los cuales nos determinan que es no polar, puesto que tiene una mayor densidad del agua y no se mezcla con esto. Además podemos hablar de la presión de vapor, que nos dice que son más volátiles los crudos ligeros que los crudos pesados, puesto que los crudos pesados tienen una característica de gama de velocidad de evaporación más alta y pueden llegar a ser hasta explosivos. Dentro de la toxicidad podemos hablar que son ecotóxicos, es decir, que afectan todos los recursos naturales e inclusive al ser humano, generándole enfermedades a nivel inmunitario y hasta llegar al cáncer. Dentro de la biodegradabilidad podemos decir que son compuestos fáciles de degradar o biodegradables, puesto que contienen compuestos orgánicos, tales como los hidrocarburos, que están constituidos simplemente de carbonos e hidrógenos en cadenas muy largas, y esto puede ser depurado gracias al uso de microorganismos de los suelos. Entre las hipótesis encontramos la de Originelli y Torres del 2002, el cual nos dice que se han podido detectar numerosos derrames terrestres, marítimos y lacustres debido al manejo irregular de sistemas de bombeo, transporte en tuberías, almacenamiento en tanques, manejo de plantas, transporte marítimo y terrestre. Esto quiere decir con todo el funcionamiento y manipulación inicial del crudo o petróleo. La siguiente dice: en el agua, al llegar a esta, la mancha generada por los hidrocarburos vertidos flotan por diferencia de densidad, impidiendo la entrada de luz y el intercambio gaseoso, dando comienzo a la solubilidad de compuestos hidrosolubles y a la afección de diferentes poblaciones. Flavio A, Fátima B, 2003. Eso hace énfasis muchísimo en las propiedades de los hidrocarburos, como les decía anteriormente, que son no polares. Una de las alternativas de solución dadas por Marta Liviana Gómez García del 2006 es la bioremediación, que es actualmente considerada como la alternativa menos costosa para remover los contaminantes a través de la biodegradabilidad
que involucra la acción de microbiana capaz de transformar física y químicamente los contaminantes presentes, tanto en el agua como en el suelo. Y otra opción son los microorganismos que transforman y metabolizan aeróbicamente los hidrocarburos y otros compuestos orgánicos hasta dióxido de carbono y agua y fuentes de alimento para sustentar su crecimiento y recuperación. Es decir, la biodegradabilidad ocurre naturalmente. Torres de Caterine y Zuluaga M. Tatiana del 2009. Ellas nos muestran alternativas de biodegradabilidad. Con base a esto hacemos unas propuestas de solución de procesos de descontaminación básicamente naturales basándonos en las hipótesis anteriores. Entonces tomamos la bioremediación, que ya era mencionada anteriormente por una de las autoras, la biopilas y la fitoremediación. Se toman esas porque son de bajo costo, fáciles de usar, muy permisibles y que utilizan compuestos simplemente naturales, y los efectos que generan van a ser 100% beneficiosos para el medio ambiente como para nosotros. Pero hacemos mayor énfasis en la fitorremediación, que fue la propuesta de solución planteada. ¿Cómo funciona la fitorremediación? La fitorremediación funciona mediante la fitoestabilización. ¿Qué consiste la fitoestabilización? Es determinar una especie que sea tolerante al tóxico que deseo retirar del suelo, teniendo en cuenta las propiedades tanto físicas como químicas del suelo para que la planta sea apta para este suelo o se adapte a este suelo fácilmente, y obteniendo así el objetivo deseado. Seguido sigue la fitoextracción, que esa ya es la función en sí de la planta, que es extraer todos los contaminantes del suelo mediante las raíces, y esta la acumula en sus hojas y en sus tallos para el siguiente proceso, que es la fitodegradación, que consiste en la metabolización de dichos contaminantes mediante la acción de enzimas y la catabolización de dichos compuestos, y posteriormente sigue la fitovolatilización, que es la transformación, degradación y volatilización, pero de los compuestos nocivos que produce la planta mediante la depuración de todas las sustancias contaminantes. Dentro de los procesos de fitorremediación encontramos algo muy interesante, que es la rizofiltración. Esta consiste en la utilización de plantas para la descontaminación de aguas, y lo que hace es absorber aguas contaminadas y aparte de eso elimina sustancias por sus raíces que activan la función microbiana para que éstas ayuden de igual manera a depurar contaminantes. Dicho lo anterior, llegamos a las siguientes conclusiones. Las características propias de cada suelo son determinantemente importantes para establecer el diagnóstico, puesto que éstas dependen del comportamiento de los contaminantes y las soluciones viables para su remediación. Las hipótesis es el paso en el cual se busca estudios realizados, información textual de que hayan realizado de procesos de remediación de suelos con los mismos contaminantes, y esto nos permite tener una base teórica. Para tomar decisión sobre la propuesta de solución se deben tomar las ventajas y desventajas de las alternativas tomadas, para de esta manera poder tomar la más eficiente o escoger la eficiente. Y lo otro que podemos decir es que las propuestas de solución es el paso más importante, pero no es el final como se pensaría, puesto que se requiere hacer un seguimiento y monitoreo para alcanzar los objetivos deseados inicialmente, y si no, generarle modificaciones a esto. Todo esto se logra gracias a la siguiente bibliografía. Gracias.